Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, donde nos adentraremos en un caso que ha dejado perpleja a Argentina durante décadas. Prepárense para una historia de asesinatos, múltiples relatos contradictorios y una liberación envuelta en un halo de misterio. Hoy vamos a explorar el caso de Rodolfo Alberto de Luca, hombre cuyo pasado parece estar tejido con hilos de oscuridad. Tenemos artículos de periódicos, informes judiciales, incluso testimonios de personas que lo conocieron. Nuestro objetivo es intentar comprender, si es que es posible, la mente de este hombre y desentrañar la verdad detrás de sus actos. Efectivamente, la historia de Rodolfo Alberto de Luca es realmente inquietante. A simple vista parece un caso más de crónica negra, pero si profundizamos un poco encontramos detalles que no encajan preguntas sin respuesta y una sensación general de que hay algo más, algo que se nos escapa. Empecemos por el principio. En 1971, De Luca, con tan solo 21 años, cometió sus primeros crímenes documentados, el asesinato de 2 empleados de Mercedes-Benz. Lo que llama la atención, como si de una película de suspense se tratase, es que De Luca era la tercera persona en el camión. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué lo llevó a cometer un acto tan brutal a tan temprana edad? Es un detalle crucial que lamentablemente las fuentes no terminan de aclarar. Algunos especulan que pudo haber sido un intento de robo que salió mal, sí, pero no se llevaron nada del camión. Claro. Otros se apuntan a una posible venganza, pero no hay registros de que De Luca conociera a las víctimas con anterioridad. Es como si la motivación se hubiera esfumado, dejando tras de sí un vacío aún más perturbador. Y ese vacío se hace aún más grande cuando, 24 años después, en 1995, De Luca se ve envuelto en un triple homicidio aún más escalofriante. Los hermanos Funes y Mario Álvarez aparecen muertos a balazos en un camino rural. De nuevo, la escena del crimen parece un rompecabezas con piezas que no encajan. Exacto. Y aquí es donde las contradicciones y los giros inesperados comienzan a tejer una red de misterio aún más compleja. De Luca, al ser interrogado, afirmó que estaba trabajando en una fábrica en Tancacha en el momento del crimen, pero su coartada resultó ser falsa. Luego intentó culpar a un tal Andrés Seghetti, un personaje que parece surgir de la nada, y del que no se encontró rastro alguno. Es como si De Luca intentara construir una historia alternativa, una realidad paralela donde él no es el culpable. Pero ¿hasta qué punto una persona puede crear una mentira tan elaborada? ¿Y qué nos dice esto sobre su personalidad? Lo que es fascinante aquí es la audacia de Luca de construir una coartada tan elaborada. No se limitó a negar los hechos, sino que creó un personaje ficticio para desviar la atención de sí mismo. Esto nos habla de una mente calculadora, capaz de planificar y manipular la realidad a su conveniencia. Pero al mismo tiempo deja entrever una desesperación por evitar las consecuencias de sus actos, una contradicción que nos deja con más preguntas que respuestas. Y para añadir aún más misterio a este caso, un vecino declaró haber visto a De Luca con los hermanos Funes el día anterior al asesinato. Es una pieza clave del rompecabezas, que parece contradecir la versión de Luca. Si no conocía a los hermanos Funes, ¿por qué estaba con ellos el día antes de su muerte? ¿Qué estaban haciendo juntos? ¿Y qué papel jugó ese misterioso Andrés Seghetti si es que realmente existía en todo esto? Las preguntas se multiplican a cada paso que damos en este caso, como si estuviéramos recorriendo un laberinto sin salida. Y lo más inquietante, lo menos para mí, es que a pesar de las numerosas contradicciones e inconsistencias en el relato de Luca, los investigadores no lograron determinar un móvil claro para el triple homicidio robo. Venganza. Un ajuste de cuentas. Las fuentes no ofrecen una respuesta definitiva, lo que aumenta la sensación de misterio que envuelve este caso. ¿Y qué hay de la declaración de los playeros de una gasolinera que vieron a De Luca en el coche con las víctimas? ¿No podría ser esa la clave para desentrañar este enigma? Es una pista importante, sin duda. Los playeros sitúan a De Luca en el coche con los hermanos Funes y Mario Álvarez, poco antes de que se encontraran sus cuerpos sin vida. Pero la pregunta sigue siendo, ¿a dónde iban? ¿Qué sucedió en ese trayecto? Y aún más intrigante, ¿por qué De Luca regresó en autobús, dejando el coche abandonado en el camino rural donde se encontraron los cuerpos? Es como si cada nuevo dato que surge no hiciera más que añadir otra capa de misterio al caso. Y eso es lo que hace que la historia de Rodolfo Alberto de Luca sea tan fascinante y a la vez tan perturbadora. Es un caso que nos desafía a cuestionar nuestras propias percepciones de la realidad, a adentrarnos en los recovecos más oscuros de la mente humana y aceptar que a veces
las respuestas que buscamos se esconden en los lugares más inesperados. Y si seguimos adentrándonos en este laberinto de incógnitas, hay un detalle que no podemos pasar por alto: las declaraciones de De Luca a lo largo del proceso judicial. Primero negó conocer a los hermanos Funes, pero luego durante el juicio cambió su versión y afirmó haber sido amenazado por ese enigmático Andrés Szigeti, un personaje que, recordemos, nunca pudo ser encontrado. Es como si De Luca estuviera jugando al gato y al ratón con la justicia, tejiendo una red de mentiras cada vez más intrincada. Pero ¿cuál era su objetivo? Desviar la atención, confundir a los investigadores. ¿O acaso hay algo más detrás de estas contradicciones, algo que aún no hemos logrado descifrar? Lo que es realmente sorprendente es que, a pesar de la falta de pruebas contundentes y las claras inconsistencias en su relato, De Luca logró convencer al sistema judicial para obtener su libertad. Tras cumplir solo 25 años de su condena a cadena perpetua, fue liberado por buen comportamiento. Buen comportamiento. Es difícil conciliar esa etiqueta con un hombre que ha cometido 2 asesinatos a sangre fría y ha estado involucrado en un triple homicidio lleno de misterio. ¿Qué criterios se utilizaron para determinar su buen comportamiento? ¿Acaso el sistema judicial no tuvo en cuenta la gravedad de sus crímenes y las dudas que aún persisten en torno a su culpabilidad? Y hay un detalle que añade aún más oscuridad a esta historia. Durante su estancia en la prisión de Cruz del Eje, De Luca mató a otro recluso. Madre mía. Aunque se alegó defensa propia. Este incidente nos obliga a cuestionarnos si realmente un hombre capaz de quitarle la vida a otra persona puede ser considerado rehabilitado. Es una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Es posible que el sistema judicial, al concederle la libertad a De Luca, haya cometido un error? ¿O acaso hay algo más en esta historia? Algo que se nos escapa, algo que justifique su liberación. Lo que me resulta fascinante y a la vez preocupante es la falta de transparencia en torno a la liberación de Luca. No se dieron explicaciones claras sobre los motivos que llevaron a esta decisión, lo que alimenta la sensación de que hay algo turbio, algo que se esconde tras un velo de secretismo. Es como si las autoridades quisieran pasar página, olvidar este caso y dejar que De Luca desaparezca en el anonimato. Pero nosotros, como buscadores de la verdad, no podemos permitir que esto suceda. Tenemos la responsabilidad de seguir indagando, de seguir haciendo preguntas y de no dejar que el misterio de Rodolfo Alberto De Luca quede en el olvido. Exacto. Y es precisamente esa búsqueda de la verdad la que nos lleva a preguntarnos. ¿Es la liberación de De Luca un indicio de un fallo en el sistema de justicia argentino? ¿O acaso hay algo más en esta historia, algo que aún no hemos descubierto? Quizás la clave para desentrañar este enigma se encuentra en los detalles que aún no han salido a la luz. Tal vez hay información que se ha mantenido oculta, testigos que no han querido hablar o pruebas que han sido ignoradas. Y mientras tanto, De Luca disfruta de su libertad en algún lugar del sur de Argentina, llevando consigo un pasado oscuro y un presente incierto. Un hombre cuya historia nos recuerda que a veces la realidad supera la ficción. Y que la búsqueda de la verdad puede ser un camino lleno de sombras y misterios. Y ahora que hemos recorrido los puntos más oscuros de este caso, la pregunta que nos queda es: ¿qué nos dice todo esto sobre Rodolfo Alberto De Luca? ¿Podemos llegar a comprender a un hombre capaz de cometer actos tan atroces? Es una pregunta compleja sin una respuesta fácil. Algunos podrían verlo como un monstruo, un ser despiadado que no merece compasión. Otros quizás se inclinarían a pensar que hay algo más, algún trauma oculto, alguna herida profunda que lo llevó por este camino de violencia. Es cierto, las fuentes no nos revelan mucho sobre la infancia de Luca, su entorno familiar o sus experiencias previas a los crímenes. Podríamos decir que esa falta de información es una pieza más de este intrincado rompecabezas. Absolutamente. La ausencia de esos datos nos impide construir un perfil psicológico completo de Luca. Es como si una parte de su historia estuviera velada e inaccesible, lo que aumenta la sensación de misterio que rodea su figura. Y si pensamos en su liberación, ¿qué implicaciones tiene esto para la sociedad argentina? ¿Puede un hombre con un pasado tan oscuro reintegrarse a la vida social sin representar un peligro? Esta es la gran incógnita que este caso nos plantea. Por un lado, existe el principio de reinserción social. La idea de que todo individuo, incluso después de haber cometido un delito, tiene derecho a una segunda oportunidad. Pero por otro lado, la gravedad de los crímenes de Luca y las dudas que aún persisten sobre su arrepentimiento generan una gran inquietud. Es un dilema moral que nos obliga a reflexionar sobre los límites de la justicia, la posibilidad de la redención y el equilibrio entre la seguridad social y los derechos individuales. Lo que me parece más preocupante es la falta de transparencia que ha rodeado la liberación de Luca.
No se han dado explicaciones claras sobre los motivos que justificaron esta decisión, lo que deja un espacio abierto a la especulación y la desconfianza. Es como si se hubiera cerrado en capítulos, sin haber resuelto el misterio. Nos quedamos con la sensación de que hay algo más en esta historia, algo que se nos escapa, algo que permanece oculto en las sombras. Y quizás esa sea la verdadera tragedia de este caso. La falta de respuestas, la incertidumbre, la sospecha permanente de que hay algo más. Rodolfo Alberto de Luca se convierte así en un fantasma que recorre los pasillos de la justicia argentina, un recordatorio de que a veces la verdad es esquiva y que los misterios pueden permanecer sin resolver. Es una historia que nos deja con un sabor amargo, una mezcla de fascinación e inquietud. Rodolfo Alberto de Luca, un hombre que se convierte en sinónimo de misterio y contradicciones, de preguntas sin respuesta. Y quizás esa sea la reflexión final que nos deja este caso. La aceptación de que a veces no tenemos todas las respuestas, de que los misterios pueden persistir y de que la verdad en ocasiones se esconde en los lugares más inesperados. Y esperamos que esta inmersión en el caso de Rodolfo Alberto de Luca les haya resultado tan intrigante como nosotros. Les dejamos con una última pregunta para reflexionar. ¿Creen que algún día se resolverá el misterio de Luca? ¿O acaso su historia está destinada a permanecer como un enigma sin resolver un recordatorio de que la verdad puede ser tan escurridiza como la sombra de un fantasma?